Una de las cosas más impactantes, o por lo menos las dos cosas que se resaltan, es los chiquitos y las chiquitas que quedan todavía, porque recién no podemos hacerlo de golpe. De hecho, tuvimos que ir con una lista y sujetos a las leyes locales. Y después, lo segundo que más impacta es que esas chiquitas no sabían dónde iban, pero iban felices en el bus, las podían haber llevado a cualquier sitio, cualquier lugar era mejor que ser esclavas. No tener educación, no tener ropa, no tener comida, porque a veces se le tira un puñado de arroz en todo el día y eso es lo que hacen. Tenemos todavía mucho trabajo por delante. Por eso digo, insisto, como símbolo tenemos 24 de estos martillos que hemos rescatado, que nunca más volverán a estar en manos de chiquitos. ¿Ven? Estos son los originales de las chiquitas, de las 24 chiquitas que pudimos rescatar y que tenemos ahí como una suerte de trofeo, ¿no? Es como la espada de Goliat, porque cada vez que le sacamos una de estas herramientas a los chiquitos significa que le dimos calidad de vida, educación, limpieza, aseo, alimentación. Así que no aflojes, especialmente a los que están en casa y los que estamos acá, cuando tenemos que ir a trabajar y a lo mejor no nos gusta lo que hacemos o el jefe no es el ideal, los compañeros de trabajo tampoco nos hacen la vida fácil. No obstante, si nos pagan por eso y parte de lo que nos pagan se va en tu semilla, en tu ofrenda, sabes que con tu dinero estamos rescatando una chiquita más y no vamos a descansar hasta que sean libres. Muy bien. ¿Estamos listos para que Dios nos hable, sí o no? Secamos las lágrimas y nos preparamos para que Dios siga hablando con nosotros, porque nos acaba de hablar también de una manera muy singular. Yo no sé si te sucedió que hablas con alguien acerca de un tipo de automóvil, de una marca, y luego ves ese vehículo donde quiera que vayas. O te embarazas y notas que aparecen cientos de embarazadas a la vez. Y dices, pero nos embarazamos toda la misma noche, parece. O descubrimos una banda musical nueva y después la empezamos a escuchar en todas partes a partir de nuestro descubrimiento. También sucede con algún tema de conversación, que después de hablar acerca de un tema en particular, de pronto parece que todo el mundo está hablando de lo mismo. Entonces los psicólogos llaman a este fenómeno la ilusión de la frecuencia. La ilusión de la frecuencia, que es un sesgo cognitivo en el que al tomar conciencia de algo, desarrollamos una atención selectiva hacia eso y empezamos a notarlo con más frecuencia, a menudo. Esto se debe a que nuestras mentes reciben a diario un bombardeo de constante información, una gran cantidad de información sensorial. Y si toda la información la asimiláramos, nuestro cerebro no daría abasto. Entonces, para evitar la sobrecarga, el cerebro emplea un proceso de filtrado que prioriza cierta información y descarta el resto, lo que no nos interesa. Y cuando aprendemos algo nuevo o algo nos llama la atención, que puede ser hasta una palabra, un concepto, nuestro cerebro crea un nuevo filtro. Y este nuevo filtro nos hace propensos a percibir instancias de este elemento en nuestro entorno. Entonces, en palabras simples, una vez que nuestro cerebro se interesa por algo, lo empezamos a notar a nuestro alrededor. Lo que una vez estaba por debajo de nuestro radar, ahora aparece en todas partes porque despertó nuestro interés. Pero en realidad eso siempre estuvo ahí. No es que te compraste un zapato rojo y dices, wow, todos me copian. No, no lo habías notado antes. No nos habíamos dado cuenta. Bueno, te prometo que el mensaje de hoy va a despertar ese singular y extraño fenómeno, puesto que al finalizar nos vamos a dar cuenta que todos sentimos lo mismo y que a lo mejor estábamos viviendo algo similar, porque se va a crear un nuevo filtro, un nuevo sesgo con respecto a lo que te voy a transmitir. ¿Estamos listos entonces para que eso ocurra? ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a lo medular del tema. A mí siempre me fascinó Hebreos 11, lo que los muchísimos maestros titulan el salón de la fama de la fe.
Para animarnos a ser fieles, el escritor a los hebreos nos da un ejemplo, o pone ejemplo tras ejemplo, de cómo vivieron diferentes héroes de la fe. Fueron los antiguos que alcanzaron buen testimonio, literal, ¿no? Y la lista incluye algunos de los personajes que obviamente esperábamos que aparecieran ahí. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. También hay algunos en esa lista que nos sorprende ver: Abel, Enoc, Sara, Rahab, la ramera, incluso Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, Samuel. Y no es por quitarles mérito, pero ni Enoc, por ejemplo, ni ninguno de los jueces son por lo general considerados héroes o ejemplos de la fe. Pero ahí están los tipos, ahí están, junto con Abraham y Moisés, aparecen en el salón, tienen su estrella en el Paseo de la Fama. ¿Qué tenía su fe que los hizo dignos de mención o dignos de aparecer en la lista? Porque no están nominados, están premiados. En el deporte profesional, un atleta accede al Salón de la Fama según sus logros, según sus campeonatos, sus jugadas extraordinarias y hasta la duración de su carrera. Ahora, ¿qué criterio usa la Biblia para sus propios héroes? Bueno, algunos demostraron gran poder, fueron fuertes en la guerra, lograron grandes cosas. Otros sufrieron de manera extraordinaria. Algunos fueron asesinados, otros estaban desamparados. Pero no fue eso lo que les dio un lugar en el salón. Esta no es la característica en común. El denominador común lo encontramos al final del capítulo, donde dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Wow! Creyendo que Dios alguna cosa les iba a dar en el futuro. Pero no es que ellos lo alcanzaron, no, sino que lo creyeron, se murieron creyéndolo, ¿no? Y Dios se perfeccionó en esa espera. O sea, no recibieron lo prometido, fueron decepcionados. Las promesas de Dios no se cumplieron en sus vidas. En otras palabras, tuvieron que vivir una fe sin resultados. Es más, la palabra añade: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, solo mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, en resumen, estos héroes de la fe fueron incluidos en la lista no porque recibieron lo que esperaban, sino casualmente por lo antagónico, todo lo contrario, sino porque no lo recibieron. Se aferraron a ello. La vida no resultó tal como la imaginaron, no recibieron la liberación, no vieron la bendición, pero aún así se mantuvieron firmes, tuvieron fe, y eso hizo que calificaran para estar en el salón de la fe o en el salón de la fama de los héroes de la fe. Murieron nada más y nada menos que esperando, palabra que todos tenemos en común. Acá se va a despertar la ilusión de la frecuencia, este sesgo cognitivo. Todos estamos esperando algo. De hecho, no hay nadie aquí que diga: yo ya no estoy esperando nada ni a nadie. Todos esperamos algo, ya sea un año mejor, que mañana amanezca un nuevo día, que las cosas mejoren. Este es el gran tema que, insisto, genera la ilusión de la frecuencia, que todos tenemos que esperar. Gracias a los teléfonos inteligentes, gracias al acceso a Internet en cualquier parte, en cuestión de segundo, a los servicios de entrega a domicilio en el mismo día. Qué lindo que decir: esto me lo traen esta misma tarde o en una hora. ¡Maravilloso! Para los que esperamos 40 años que llegue un teléfono. Esperar ahora se hace más difícil que nunca, porque hay un montón de métodos expeditivos que nos hacen la vida más práctica. Hay un maravilloso libro llamado Geografía del Tiempo, cuyo autor sugiere que se cree una nueva unidad de tiempo denominada la vocisegundo o el vocisegundo. Dice: es el tiempo comprendido en el momento en el que cambia la luz del semáforo y el conductor detrás nuestro hace sonar su bocina. Ese es el vocisegundo. Cuando se cambia el semáforo, de atrás es pim, pim, inmediatamente. Para el que está mirando el celular o los que estamos hablando cosas importantes y nos tocan la bocina, ¿no? El vocisegundo.
Hagan la prueba cuando salgan de acá, quédense un segundo en el semáforo cuando se pone en verde, a ver si no aparece el bocisegundo, el de atrás. Parte de la maduración de todo cristiano consiste en aprender a esperar en Dios y a que se cumplan sus promesas, aunque a veces no se cumplen, de este lado del sol. La espera de una persona soltera soñando que Dios le haya reservado a su pareja ideal, la espera de una pareja sin hijos que ansiosamente quiere iniciar una familia, la espera de alguien que quiere tener un empleo mejor remunerado, donde se lo validen un tanto mejor de lo que se lo valida ahora, la espera de una persona deprimida, anhelando, aunque sea una sola mañana, que no se levante con deseos de morir y que tenga ganas de vivir y que el sol le dé nuevas energías. La espera de un niño que se siente torpe y lento y que anhela el día en que va a ser seleccionado por su líder de equipo y no va a ser dejado para el último. La espera del inmigrante, por ese día en que no sea discriminado por su estatus legal, por su idioma, por su color de piel. La espera de un anciano solo en un asilo que aguarda la muerte o la visita de los nietos e hijos que lo olvidaron. Todos y cada uno de nosotros, en ciertas coyunturas de nuestras vidas, tendremos que aprender a esperar. Nos toca esperar para todo. En algunas temporadas, de hecho, es lo único y todo lo que podemos hacer, esperar. Dios dijo en Habacuc 2:3, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará, pero la orden es espéralo. Lo único que podemos hacer activamente es esperar. Es igual que una mamá que siente que su bebé ya va a nacer. Ella sabe que este puede ser el último pujo y va a nacer. Cuando llega ese momento no puede hacer nada por adelantarlo ni por atrasarlo. Dice, ya nace, ya nace. Algunos maridos se han llevado la sorpresa de que ya nace y salió el muchacho. Las cosas van a suceder de acuerdo al horario de Dios, al uso horario de Dios. Hasta ese momento lo único que hay que hacer es esperar. Los 9 meses, quizás capaz 7, 8, en el peor de los casos, cuando se apresura el nacimiento, pero si no hay que esperar los 9 meses. Ahora, es posible que todos hoy estemos en la espera de algo. De hecho, creímos que Dios nos dijo que algo iba a suceder, está llegando a esta altura del año y decimos, estoy pensando que a lo mejor no va a suceder nada, otro año más. Por eso es frustrante cuando leemos los salmos, el Salmo 37, 34, y descubrimos que Dios mismo le dice a su pueblo, guarda silencio ante el Señor. Esto en versión hispana es, cierra la jeta ante Dios. Espera en Él con paciencia. Paciencia, cantamos aquí junto con Nando. Espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Hay un momento que Dios dice, espera pero en silencio. Porque cuando uno espera hablando y quejándose, la espera parece que se hace más larga, parece que la desesperanza nos empieza a ganar la fe. Tan solo en el Antiguo Testamento se le ordena 43 veces al pueblo que esperen en el Señor. 43 veces. Esperen en el Señor. Dios se encuentra con Abraham cuando tiene 75 años y le dice que va a ser padre, ancestro de una gran nación. ¿Cuánto tardó en cumplirse esa promesa? 24 años. Si uno tiene 75, uno dice, Señor, ¿es mañana o pasado o no? 24 años. Dios le dice a Moisés que guíe al pueblo, a su pueblo hasta la tierra prometida. Tuvieron que esperar 40 años en el desierto, un viaje que se presume geográfica y topográficamente que debió haber tardado 3 meses. Dios les dijo a los israelitas que dejarían ser esclavos de Egipto y que se convertirían en una gran nación. Tuvieron que esperar 400 años. Entonces en la Biblia esperar está tan íntimamente ligado con la fe que en ocasiones las dos palabras se usan indistintamente. En el original hebreo, fe y espera se usan indistintamente. De hecho, la gran promesa del Antiguo Testamento era la venida del Mesías. Por eso todos estos héroes de la fe murieron sin ver el cumplimiento, no lo vieron. Moisés esperaba que el Mesías llegaría, Abraham lo esperaba,
Cada uno de los profetas esperaba que ver al Mesías, no lo vieron. Tuvieron que esperar generación tras generación, siglo tras siglo. Ni aun la llegada de Jesús significó que la espera terminaba. Porque Jesús vivió, fue crucificado, resucitó. Y cuando estaba por ascender, sus amigos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer tu reino en Israel? En otras palabras, estaban diciendo, ¿ya podemos dejar de esperar? Y Jesús da una orden más. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. A esperar. Y vino el Espíritu Santo. Pero tampoco significó que terminó la espera. Las últimas palabras escritas en la Biblia tienen que ver con esperar. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Así que hay que esperar. Esperando que el Señor regrese por segunda vez. La pregunta es, ¿y por qué Dios nos hace esperar? Digo, si es tan poderoso, tan omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿por qué no nos da alivio y ayuda y respuestas hoy? Now, ahora. El secreto es que lo que Dios hace mientras esperamos es tan importante como aquello por lo que esperamos. Lo diré otra vez para los que todavía no se despertaron. Lo que Dios hace mientras esperamos es tan importante como aquello por lo que estamos esperando. En el proceso que nosotros decimos, bueno, esta es la espera, no sirve para nada, es donde Dios se glorifica, donde Dios nos empieza a procesar, insisto con la palabra, o a transformar. La capacidad de esperar bien es una prueba de madurez. Los psicólogos dicen que quienes aprenden a esperar son mucho más inteligentes emocionalmente que cognitivamente. Los que dicen yo puedo esperar, emocionalmente son maduros. El núcleo de la inteligencia emocional es la habilidad de retrasar la gratificación y saber esperar una gran cosecha. Siempre hay excepciones a la regla con lo que diré, pero la comunidad judía es una comunidad que sabe esperar. Yo he tenido inmigrantes judíos en mi barrio cuando niño y nunca vi a alguien de la comunidad gastarse el dinero del primer año que había abierto su almacén o su sitio de abarrotes o su tienda, gastárselo en vacaciones, nunca. Ellos no tocaban nunca el fondo de comercio. Como dicen los gringos, paga ahora, juega después. Los hispanos jugamos ahora y después vemos cómo pagamos. Hay excepciones a la regla, ¿no? Pero hay gente que sabe que si va a emprender un negocio, quizá va a tener que renunciar a sus vacaciones por 10 años. Tenía vacaciones cuando era empleado, cuando su responsabilidad era cumplir un horario. Cuando uno pasa a ser dueño, no es que va a tener más horas libres y va a llegar a la hora que se le antoja porque ahora es jefe. Tiene que llegar más temprano que los empleados, irse más tarde que los que trabajan para él. Tiene que renunciar a las vacaciones porque mientras que todos dicen esto me alcanza para irme a pasear, él tiene que cuidar su fondo de comercio. Eso es, paga ahora, juega después. Nosotros hacemos al revés. Entonces hay comunidades que tienen en su engrama mental, o no sé si corre por sus venas, el hecho de yo puedo esperar para la gratificación. Tengo inteligencia emocional para decir, si lo gasto todo ahora, mañana no voy a tener. Sin embargo, ¿cuánta gente conocemos que se lo gasta todo? Hasta ganadores de la lotería se lo gastan todo en juergas, en parrandas, y en un año terminan tan pobres. De hecho, lo pueden googlear y van a ver que es verdad. Tan pobres como antes de ganar la lotería, en un año. No supieron invertir, no supieron trabajar el dinero. No todos pueden manejar una red repleta de peces. Pablo dijo que mientras que esperamos, dijo el apóstol, sufrimos. Sin embargo, el sufrimiento produce resistencia, la resistencia produce carácter y el carácter produce esperanza. Entonces, estas tres cualidades se generan mientras esperamos. Dicho esto, la pregunta es, ¿qué hacemos mientras esperamos en Dios? Porque mucha gente cuando uno le dice que esperar en Dios cree que es como estar atascado en el tránsito. Dice, bueno, me quedé en el medio, ni siquiera puede salir, especialmente en el tránsito de Los Ángeles, donde uno no puede salir en la primera vuelta porque termina en Tijuana. Uno tiene que quedarse ahí.
Bueno, no me queda otra cosa que respirar hondo y aguantar. Ni te digo si te dan ganas de orinar y estás en el medio trabado ahí. Mi sugerencia, lleva un recipiente. Ahora, esperar en Dios no es como esperar atascado en hora pico en el tránsito, estar inmóvil. No se trata de una espera pasiva, inerte, abúlica. Mucha gente usa la frase "yo estoy esperando en el Señor" como una excusa para no admitir ni su responsabilidad ni ver la realidad. Yo conocí personas, insisto, que gastan más de lo que ganan, se endeudan más de lo que pueden pagar y después dicen "estoy esperando la provisión de Dios". Pero Dios no se dedica a pagar nuestros incendios irresponsables. Esperar en Dios no significa evadir nuestra realidad incómoda. Estoy esperando en el Señor. Sí, ¿por qué no tomás una decisión? Estoy esperando que se muera, tal vez Dios se lleve a mi suegra pronto y no tenga que confrontar. No porque Dios no la quiera allá arriba. Dice, no, aguantate la voz, es tu suegra. Esperar significa, fuera de broma, aferrarse a Dios de una manera confiada, disciplinada, expectante y por sobre todo activa. Pablo escribió, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor, Pedro, no olviden, queridos hermanos, dijo Pedro, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Él dijo, miren que el uso del tiempo no es como movernos al centro del país y cambió 1 hora, cambió 2 horas, no, un día son 1000 años y 1000 años un día. Aún así, agrega el apóstol, dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos por tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Yo soy de una generación que creí que de chiquitito iba a contemplar la segunda venida de Cristo. Dije, afortunadamente no voy a terminar la escuela primaria. La maestra de matemáticas me decía, traiga el examen completo, el trabajo práctico completo. Yo decía, ¿qué me importa? Cristo va a venir y ¿a quién le importa el examen? Escuché a predicadores diciendo, yo no voy a ver muerte porque me voy a encontrar con Cristo arrebatado en los cielos. Sin embargo, Pedro dice, no lo tomen como tardanza, ni como una falacia, sino que es el Señor en su paciencia queriendo que más se arrepientan. Miramos recién un video donde solo pudimos rescatar a 24 niñas. Y salvando las distancias, la metáfora sería, bueno, ya nos vamos de ahí, ya está, ya nos cansamos, ya fuimos mucho. Uno diría, no, extendamos más el tiempo, busquemos más niñas y después vayamos a por los niños y tratemos de sacarlos a todos. Es lo que el Señor ve cuando nos mira a nosotros. Estoy haciendo de que mucha gente pueda conocerme, de que muchos se arrepientan, vengan al conocimiento de la fe, que tengan una nueva vida. Por eso dice Pedro, un día o un minuto son 1000 años para el Señor y viceversa. Dicen que una vez un argentino oyó esto y se emocionó. Y oró y dijo, Señor, ¿es verdad que 1000 años para nosotros son como un minuto para ti? Sí, le dijo Dios, porque Dios le contesta a los argentinos. Entonces, Señor, $1.000.000 debe ser 1 centavo para ti. Siendo así, ¿me darías 1 de tus centavos? Por supuesto, dijo. ¿Faltaría más? Espérame 1 minuto, dijo Dios. Ahí va. Entonces, todos anhelamos los recursos de Dios, pero no queremos ajustarnos al uso horario de Dios. Queremos el centavo, pero no queremos el minuto. Amamos el centavo, pero detestamos el minuto de Dios. Y esperar significa que le damos a Dios el beneficio de nuestra duda, que Él sabe lo que hace, Él sabe lo que hace, lo cantamos, tú sabes lo que haces, Él sabe lo que hace. Porque esperar, ¿qué es? Es reconocer que no tenemos el control. Eso es lo álgido, si se quiere, de esperar, que no tenemos el control. Cuando uno tiene el control, aun si uno va conduciendo el automóvil y dice, bueno, quedan 4 horas hasta Las Vegas, el control lo tenemos, porque podemos detenernos, podemos acelerar un poco. Pero cuando uno se tiene que dejar llevar, y ni siquiera hay un GPS, un GPS que nos dice cuándo vamos a llegar, uno empieza a desesperarse. En nuestra sociedad existe una correlación directa entre el estatus social
y la espera. O sea, mientras más alto sea nuestro estatus, menor es el tiempo que creemos que tenemos que esperar. Sucede con las aerolíneas. Está el pasajero platino que espera menos que el de oro. El de oro espera menos que el de plata. El de plata espera menos que el de bronce y el de bronce pasa más rápido que el de cartón. Pero fuera de las aerolíneas, nosotros no podemos llegar a la oficina de nuestro médico y decir, soy un tipo muy importante, ¿eh? Mi tiempo es muy valioso, recepcionista, así que dígale al doctor que me atienda de inmediato. Por eso se llama salas de espera. Y por eso los que esperamos se nos llama pacientes. No hay impacientes en la sala de espera, hay pacientes. Siéntese, paciente. Pacientemente esperaré al médico. Y te sientas ahí. Y viste que cuando te citan a las 10, sabe que te van a atender a las 12. Pero si llegas 10:10, te dice, llega tarde, señor. Qué pena. Porque uno nació para esperar. A veces yo me pregunto, ¿Tom Cruise esperará? La gente muy, muy famosa, el ganador del Oscar, esperará. En ocasiones todos tenemos que esperar, todos. No hay un estatus social que diga, bueno, ya estoy en un nivel donde capaz que esperamos menos en algunas condiciones, según la tarjeta, el estatus, pero todos tenemos que esperar. Pablo escribió en Romanos 8:24, dijo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, dice Pablo. ¿Quién espera lo que ya tiene? ¿Quién espera lo que ya tiene? Pregunta el apóstol. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia, la paciencia. Esperar lo que ya tenemos no es esperanza. Pablo habla de esperar algo, pero no con desidia, con coraje, iracundos, enojados. Estoy harto de esperar, como uno podría estar en la sala de un médico, de un dentista, encima con ese torno diabólico que sabe que están torturando al anterior. No, Pablo habla de la espera de un novio aguardando por su esposa la noche de bodas. La espera de un actor por una nueva película, por un gran guión que le van a acercar. La espera de un chiquito para abrir sus regalos en Navidad. De algo que no se ve, pero tiene la certeza de que va a pasar. Y en la Biblia hay una gran promesa ligada con la espera, en Isaías 40:30, que dice, aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esperan o confían, dice una versión. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y dice, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Los ornitólogos, que son quienes estudian las aves, dicen que existen 3 métodos de vuelo en las leyes de aerodinámica, insisto, de las aves. El primero es el aleteo, es decir, los que mantienen sus alas, las aves que mantienen sus alas en constante movimiento para contrarrestar la fuerza de gravedad. Los colibríes, por ejemplo, que son tan bonitos, pero tan cansones, porque si dejan de aletear, ¡puf!, pueden aletear hasta 70 veces por segundo. De hecho, sus alas no se ven, parece un helicóptero. Aletear es lo que los mantiene en el aire. Vuelan literalmente como el helicóptero, pero implica muchísimo esfuerzo. El aletear se queda quieto, el colibrí deja de aletear, se queda quieto y ¡paf!, un trancazo contra el piso. Aletear es un asunto poco elegante, es burdo, a menos que seas un colibrí. Porque yo no soy colibrí, pero me pasé muchos años de mi vida aleteando así, para mantenerme. ¿Qué hispano no aleteó en su país? Los hispanos damos cátedra en aletear. Hay que arreglarse con lo que hay, con la comida, hay que estirar, nosotros arreglamos todo, tiene que durar. Y el hispano que no sabe aletear, o no es hispano, o nunca recibió la herencia de los padres, esto tiene que durar, esto tiene que aguantar, aletear, aletear, aletear. Pero hay un segundo método de vuelo que es planear. Las aves, hay ciertas aves que alcanzan una velocidad suficiente y luego se deslizan, pero se deslizan en dirección descendente. Es mucho más elegante que aletear.
pero desafortunadamente no te lleva muy lejos, porque la gravedad inmediatamente se presenta y sigue su curso. O sea, uno puede llegar alto, empieza a bajar así, hasta que la gravedad te lleva abajo. Planear es lindo, pero no dura tampoco mucho. Uno planeando no puede llegar muy lejos. Está el tercer método, que es remontar. Aletear, planear, remontar. Solo unas cuantas aves como las águilas, que las menciona Isaías, pueden sostenerse en corrientes ascendentes de aire caliente con vientos térmicos que ascienden en forma vertical desde la tierra, de manera que sin mover una sola pluma pueden remontar grandes alturas. Y se ha podido medir que las águilas alcanzan una velocidad de 120 kilómetros sin hacer un solo aleteo. Se remontan en columnas invisibles de aire ascendente, al igual que los aviones. Es la misma ley de aerodinámica por las cuales nos preguntamos cómo estos bichos pueden volar. Porque están remontados sobre columnas ascendentes, verticales, que salen de la tierra. Isaías decía que para quienes esperamos en el Señor, habrá ocasiones en que vamos a tener ese tipo de vuelo. Así empieza. Dice, serán como las águilas. ¿Viste cuando uno dice, me estoy dejando llevar por la ráfaga del Espíritu? Dijo Jesús, el viento sopla por donde quiere, lo mismo pasa con todo aquel que nace en el Espíritu. Entonces hay temporadas que decimos, ¡oh! ¿Cómo andas, hermano? Como águila. ¡Oh! ¿Te crecieron las uñas? No. Me remonté espiritualmente. ¿Ah? Y durante el tiempo en que volamos en esas corrientes del Espíritu, sentimos que Dios nos usa, que Dios nos provee, nos habla, que todo parece más fácil. Decimos, ¿dónde hay un muerto para resucitar? Aleluya, me siento. ¡Oh! Pero son pocas esas temporadas. Pocas veces uno se siente águila, aunque Isaías lo menciona y hay un montón de congresos proféticos, seremos como las águilas. Las temporadas que nos sentimos águilas y remontamos en alas del Espíritu, en las ráfagas del Señor, son pocas. Hay otra línea de descripción de Isaías, que a veces no estamos remontando el vuelo, pero mientras esperamos, corremos sin cansarnos. Es cuando nos toca planear, usando la gravedad y siguiendo la misma metáfora. Cuando uno dice, bueno, no me toca ahora remontar, pero corro, sin cansarme. Ahí estoy corriendo y corre, de lunes a viernes y corre. Apenas nos tomamos un café y nos subimos a la autopista y volvemos y trabajamos y hacemos esto y atendemos y los chicos los llevamos al colegio. En esos momentos lo peor que podemos hacer es compararnos con quienes están remontando vuelo y querer producir ese éxtasis espiritual o generar artificialmente esa epifanía. A veces uno se frustra porque vamos a iglesia donde dice, hermano, ¿cuánto dice que son águilas? Griten conmigo las águilas. No sé qué gritan las águilas, pero deben gritar. Ahora dígale que está a su lado, tú eres un águila, yo soy un águila. Y a veces hay alguno que, pobrecito, está aleteando, corriendo. Entonces tenemos que aprender que solo nos toca seguir corriendo, planear. A veces hay que planear. Dejarse llevar por el último impulso. Sabemos que no vamos a llegar muy lejos así. Bueno, pero es una forma de vivir. Esta temporada me toca planear. Luego viene la tercera condición que describe Isaías. Que en ciertas ocasiones no estamos remontando el vuelo allá arriba. Y no podemos correr por causa de la duda, por el dolor, la fatiga o el fracaso. Entonces tampoco ni siquiera podemos planear. Y en estas condiciones lo único que podemos hacer es caminar y no desmayar, aletear como el colibrí. Entonces a veces que estamos, vine al servicio, aleluya. Y otro dice, yo también. Pobrecito. Pero hay momentos que uno le puede decir al Señor, mira, todo lo que puedo hacer ahora es, Señor, continúo en el juego. Yo sé que no estoy siendo más fructífero que nunca, no soy tan productivo, pero te estoy obedeciendo, yo voy a continuar caminando. Yo pienso que en algunas ocasiones en la vida de Jesús, como en el monte de la transfiguración o cuando llamó a su amigo Lázaro fuera de la tumba, el Señor remontó vuelo. Se levantó tan alto que nadie podía seguirle el paso. Subió como un avión a propulsión a chorro. En otras ocasiones, cuando lloró por Jerusalén, cuando se frustró por la lentitud y la poca fe de sus discípulos, o cuando enfrentó la oposición de los líderes religiosos, la vida le fue más difícil. Y ahí se mantuvo corriendo, planeando.
tomando depósito de la última oración de su padre y planeando durante el día. Pero cuando llegó el momento de tomar el camino al Calvario, no estaba remontando el vuelo, ni siquiera estaba planeando. Cuando la cruz se colocó sobre su espalda lastimada y sangrante, no estaba corriendo, caminó, aleteó. Era un hombre joven, 33 años, pero ese día cayó, tropezó, y todo lo que pudo hacer, lo único que podía hacer era levantarse y caminar un poco más. Eso se llama un paso detrás del otro. Mira, los 30 minutos más impactantes que yo jamás haya visto en una película es la secuencia inicial de Rescatando al Soldado Ryan de Steven Spielberg, interpretado por Tom Hanks. Son los 30 minutos más impactantes de una película. Los veteranos de guerra dicen que es la película más realista jamás lograda de Spielberg sobre el sufrimiento que enfrentaron los soldados aliados durante el día D. Para ganar unos cuantos metros en el terreno de la playa de Omaha, en Normandía, se pagó un precio increíble, mucha sangre, muchas muertes. Ahora, en perspectiva histórica, el final de lo que se llama el día D no tuvo muchos cambios. Al final del día no hubo un gran cambio en la guerra. La gran mayoría, al final de ese día, la gran mayoría del continente europeo todavía estaban igual que el día anterior, bajo el poder de la esvástica. Solo ese pequeño pedazo de terreno de unos cuantos metros de arena, en una oscura extensión de playa, en un solitario país, era lo único que no estaba bajo el dominio del enemigo, la playa de Normandía. Pero esa única y pequeña extensión de tierra fue suficiente. Entonces, en honor a la verdad, al final de ese día, aunque nada se vio, todo había cambiado, porque ahora había una abertura. Es la estratégica bélica más exitosa de toda la historia de la humanidad hasta la fecha. Había una pequeña brecha, era una fisura, pero iba a crecer todos los días. Todavía había muchísimas batallas por delante, iban a haber muchísimas muertes, pero era cuestión de tiempo a partir de ahora. Hasta que un día París fue liberada, después fue liberada toda Francia, los campos de concentración nazis fueron invadidos, los prisioneros fueron liberados. Llegó el día en que la bestia, Hitler, se suicidó en el búnker. Después llegó el día VE, victoria en Europa. Después llegó el día VJ, victoria sobre Japón en el Pacífico. Y los soldados podían regresar a casa, la guerra había terminado, el enemigo había sido vencido gracias a los aliados. Entonces, entre el desembarco inicial en la playa de Omaha y el tiro final de la última arma disparada, hubo una gran brecha, pero la realidad es que la victoria quedó sellada en la pequeña brecha del día D. ¿Por qué te cuento esto? Porque en la historia de Jesús sucedió algo similar y tiene que ver con la espera. Luego que la piedra fuera removida y el Señor resucitara, parecía que nada había cambiado. César aún reinaba. Pilatos estaba sentado en su cetro. Ni siquiera César conocía el nombre de este Mesías en un país remoto, crucificado. Entonces, en primera instancia, al día de la resurrección, nadie lo supo, excepto un par de mujeres, pero ese fue el día D. Ahora había una abertura espiritual, pequeña, inicialmente no mayor que la entrada a una tumba, así chiquitita, la entradita a una tumba, esa fue la brecha. Entonces, cada vez que nosotros resistimos, esperamos, con resiliencia, aguantamos, cada vez que le predicamos a alguien, aunque sea una sola persona, o aconsejamos a alguien, cada vez que damos una porción de nuestros recursos para bendecir y le quitamos el martillito a una niña, cada vez que esperamos en el Señor, una abertura se hace un poquito más grande. La oscuridad es replegada un poco más y la luz crece día tras día junto con la espera en el Señor. Crece, 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 crece. Es maravilloso. Es una pequeña brecha. Yo te conté que cuando yo era un muchacho de 19 años, tu abuela quisiera llegar como yo a esta edad. Your grandmother. Tengo pelo. A mis 19 años me uní junto a otros dos inconscientes de mi edad
para escalar una montaña en la ciudad de Córdoba, Argentina, con el propósito de acampar en la cima y pasar la noche orando. Pero fuimos aniquilados antes de llegar arriba, porque ninguno de nosotros estaba preparado para el rigor físico de escalar una montaña sin el equipo, sin el entrenamiento adecuado. Fuimos por fe. Hubo tramos en que nos convertimos en buffet libre para las nubes de mosquitos que nos daba la bienvenida a su territorio. Era nubes. No teníamos la energía física, la energía emocional para terminar la subida, pero en un momento ya estaba oscureciendo y regresar no era una opción, porque estaba oscureciendo y bajar nos quedaba más lejos que seguir subiendo. Entonces recuerdo que uno de mis amigos tuvo una gran idea y dijo, mire, muchachos, no miremos para arriba para ver cuánto falta porque nos vamos a deprimir. Mantengamos los ojos en el suelo y pongamos un pie detrás del otro. Yo dije, ¡ay, qué gracioso! Sí, un pie detrás del otro. Porque o llegamos o nos morimos aquí. Solo un pie detrás del otro, un pie detrás del otro. Y aquella frase se convirtió en un principio de vida. Porque no es necesario tener toda la información o ver cuánto nos falta para dar el próximo paso. Nuestra generación quiere saber cuánto falta. Dicen que mucha gente joven dejó de ir a los cines, no solo por una mera cuestión de comodidad, sino porque no pueden pausar y ver cuánto falta. Porque el control no lo tienen. Y no siempre podemos ver el camino completo que tenemos por delante. Pero hay suficiente luz para dar el próximo paso. Ya sea remontando en el mejor de los casos, planeando o aleteando como el colibrí. Pero lo importante es que podemos ver dónde va el próximo paso. Lámpara es a mis pies tu palabra, a mis pies. No dice a lo lejos, a mis pies tu palabra. Lámpara es para poder dar un paso a la vez. ¿Sí? Y voy a decirte algo que quisiera que grabemos en nuestro corazón. ¿Cuándo esperamos? Cuando lo único que podemos hacer es poner un pie, hay momentos en la vida que uno se siente que va así, o no, creando bebés, chiquititos que dependen todo el tiempo, o no, las mami que tienen que ir a hacer pis con la puerta abierta por si al nene le pasa algo en ese segundo y medio. Porque le encargaste a tu marido mirar al bebé y hace, sí, estaba ahí. ¿No viste que no está? No sé, justo patearon un penal. Entonces, ¿cómo se sienten esas mamás? Que ni siquiera tienen tiempo para maquillarse un poquito, ni siquiera tienen tiempo para arreglarse, para salir con amigas. Encima tienes todas amigas que están también amamantando, teniendo bebé, así que todas están aburridas a charla, porque hablan de leche, hablan de colastro, hablan de calostro, de no colastro, de pañales, de esto, el otro, ¿no? Dice, ¿cómo daría la vida por una plática diferente? Pero uno siente que va así. Que va así. Lo mismo pasa cuando los hijos son adolescentes. Lo mismo pasa por los consiervos de Dios que comienzan una obra, una iglesia, y ganan 4 almas para Cristo y se van 5. Entonces hay momentos que uno solo puede poner un pie detrás del otro, pero quiero que grabemos esto en el corazón, aunque parezca algo infantil. Dios está con nosotros cuando remontamos y cuando aleteamos. El salmo icónico nos lo recuerda, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego agrega, añade, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Yo no sé si alguna vez nos detuvimos a pensar en cómo Dios pastorea a su rebaño. Quizás por los libros de escuela dominical que leí cuando era niño, yo siempre me imaginé un pastor guiando a su rebaño y lo imaginaba así con una vara curva en la mano y las ovejas siguiéndole en excelente formación. Por supuesto, también en esos dibujos el pastor tenía un manto blanco y un cabello recién salido de un anuncio de shampoo. Pero aquella imagen idílica me transmitía una cálida sensación de un pastor cuidando a sus ovejas. Pero viajando por Israel, me di cuenta cuán equivocada estaba mi imaginación. Porque en un momento tuvimos que detenernos en la ruta y nos tropezamos con un inmenso rebaño de ovejas y cabras que atravesaban el desierto de Judea. Y el rebaño se esparcía por la ladera de la montaña y los animales no seguían ningún orden. Parecían ustedes en el estacionamiento.
llevándose por encima lo del welcome. Maté 2 adolescentes. Pero lo que más nos intrigó fue que no vimos al pastor. El rebaño pasó lentamente y no había nadie al timón. ¡Nadie! Y yo lo buscaba, pero lo estaba buscando en el lugar equivocado, porque yo había leído los libritos. El pastor no estaba al frente del rebaño, nunca está al frente. Estaba detrás, guiando el rebaño solo con la voz y el apoyo de algunos ayudantes y unos cuantos perros. Entonces la imagen me desconcertó, pero después cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. El pastor no suele guiar nunca al rebaño desde el frente. ¿Cómo puede proteger al rebaño si le da la espalda? ¿Cómo puede saber cuando viene un depredador o cuando un miembro del rebaño se retrasa? Entonces la posición más ventajosa siempre es detrás de las ovejas, porque de ahí ve el peligro y ve el camino. Y esto es lo más curioso, que lo más seguro que las ovejas están allí pensando que están solas. Lo más seguro que ellas pueden estar es que también debe ser lo que más temen, porque las ovejas no pueden ver al pastor, solo pueden oír su voz de atrás, que les va gritando. Aunque él las ve, ellas no lo ven a él. Entonces, ¿qué nos pasa cuando estamos esperando y no vemos al pastor delante de nosotros? Comenzamos a temer y nos paralizamos, cuestionamos dónde estamos y a dónde estamos yendo. Yo aprendí a andar en bicicleta hace muchos años, no voy a decir cuánto porque va a saltar uno pelado a decir Pero lo hice con una bici muy grande, porque yo heredaba todo de mis hermanos y no hay para bicis pequeñas, así que era doble esfuerzo aprender. Y recuerdo que en esos primeros intentos de mantener el equilibrio, mi hermano me ponía la mano en la espalda o me tenía así del asiento. Y aunque me daba apoyo, yo me moría de miedo de quedarme solo, así que le gritaba: Diego, por favor, poné las manos en el manubrio, poné las manos donde yo pueda verlas. Y dice: te estoy teniendo de atrás. No, poné las manos donde yo pueda verlas. Porque no era suficiente que mi hermano pusiera su mano en mi espalda o en el asiento, yo necesitaba ver sus manos. Yo quería que me pastoreara desde el frente. Y me temo que nosotros le exigimos lo mismo a Dios. Señor, pon tus manos donde yo pueda verlas. Quiero verlas. Está bien, voy a esperar, tengo fe, pero quiero ver tus manos. Y queremos que su bondad sea muy previsible. Porque creemos que hay más bondad y más protección cuando entendemos lo que está haciendo. Señor, lo único que quiero es entender por qué. Dime por qué y yo espero. Y a veces no vamos a entender. Hay que seguir la voz del pastor que está detrás, punto. ¿Por qué tenemos que entenderlo todo? Si la Biblia dice que hay cosas que ni siquiera nuestros gigas mentales alcanzan a comprender el propósito divino. Hay cosas que uno tiene que obedecer sin más que una sola palabra. Ven, ve. Sal, entra, sube, baja. Es todo lo que tenemos. Una palabra, eso es poner un pie detrás del otro, sin mirar cuánto nos falta. Remontando, planeando, aleteando, como sea, gente. Pero ¿por qué tenemos que entender? Porque nos cuesta entender que Dios está obrando cuando la sombra del valle hace que no veamos sus manos. Y a veces no se van a ver sus manos, no se va a ver el pico de la montaña, no se va a ver. Pero queremos resultados rápidos, porque vivimos en un mundo expeditivo y rápido donde Amazon te trae lo que le pediste en el día, en la medida de lo posible. Y cuando Dios no responde en el día, bueno, entonces terminamos orándole a Amazon. Ahora, que Dios no responde no significa que Dios no está obrando. Es solo que como buen pastor está guiándonos desde atrás. Esto no es solo un principio del Salmo 23. En el libro de Isaías 30:21, el profeta consoló al pueblo de Dios diciéndole que a medida que atravesaran dificultades, Dios les iba a mostrar gracia. Y dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que dicen: este es el camino, andad por él. A tus espaldas. Los que estaban familiarizados con los rebaños, con las praderas, entendían por qué Dios hablaría a las espaldas. Y diría el pastor: no se desvíen ni a la derecha, ni tampoco tuerzan hacia la izquierda. La voz a la espalda es creer sin ver. Uno dice: bueno, me toca una temporada de hospital. Bueno, y el diagnóstico no dice que haya remisión, que esté mejorando, que la metástasis se fue. A lo mejor todo lo contrario. Eso es creer sin ver. Bueno,
Me toca aletear, toca. Toca estar a veces en una familia disfuncional, toca a veces momentos de escasez, que uno dice, ¿y por qué? Si Pablo dijo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Nunca dijo, cuando no tenía Cristo era escaso y ahora tengo abundancia. Él dijo, con Cristo tengo abundancia y tengo escasez, tengo libertad y tengo cárcel. Y en ambas me voy a regocijar, en ambas temporadas veo a Dios. A veces veo la mano en el manubrio y a veces no veo, la mayoría de las veces no veo su mano. Entonces no siempre va a venir como una columna de fuego, como una columna de nube para guiarnos en el desierto. Pero sabemos que es nuestro pastor y los pastores a menudo guían desde atrás. Él nos ve, Él ve el terreno delante nuestro. Y como el padre o el hermano mayor que sostiene el asiento de nuestra bicicleta, Él tiene sus manos en nuestras vidas. ¿Cómo lo sé con seguridad? El simple hecho de que estés aquí hoy o en casa significa que llegaste hasta acá. Ese hecho. Trivial, inocuo si se quiere, porque no importa cuán difícil sea la vida, estás resistiendo. No te rendiste, no te fuiste. Aun cuando quisiste hacerlo, no te rendiste, acá estás. Aun si este fue un año que prefieres olvidar, considera que lograste atravesarlo, aunque sea con un hilito de fe. Lograste, acá estás. Estás vivo, estás respirando. Hay mucha gente que se quita la vida, que no aguanta o se queda bajo las mantas. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Por ti mismo? No. Aun cuando no pudiste verlo, estás aquí por su gracia, por su misericordia, y Él no va a cambiar, Él no va a soltar tu asiento, no lo va a soltar. Grábate esto, Él no te abandonará en el viaje de tu vida. Y te va a pedir a veces que des el próximo paso, porque Él estuvo llevando la cruz así, un pie detrás del otro, aun cuando no puedas ver a dónde lleva el camino. En el ministerio yo tuve que dar muchas veces un pie delante del otro. Y más hacía, más me endeudaba. Y más deuda, más Dios me decía que siga. Es un pie detrás del otro. Mira, hay otro fenómeno que el mundo entero se niega a recordar. Porque todavía estamos en la etapa, dirían los psicólogos, de la negación. Pero van a aparecer en los libros de historia de nuestros nietos. Hablo de finales del 19, principios del 20 y todo el 2020, que casi no se habla. No se hacen películas sobre la pandemia porque estamos, insisto, en la etapa de la negación. Eso no ocurrió. Cuando las actividades simples que dábamos por hechas, como salir a comer o ir a una tienda, nos fueron arrebatadas. Y un día despertamos y todo cambió. Fue cuando, digo siempre, el representante de Dios en la tierra se quedó sin fieles en la Plaza del Vaticano. Y hasta él tuvo que hacerse la prueba del COVID y usar mascarilla. Cuando Disneyland cerró, porque la verdad y la tragedia había superado el mundo mágico. Cuando New York, la ciudad que nunca dormía, fue obligada a descansar a la fuerza. Cuando Las Vegas apagó sus luces por primera vez y se detuvo el juego. Y las fronteras que se defendían con guerra se quebraron con gotitas de saliva. Y se apagaron las luces en los estadios, se detuvieron los conciertos, los rodajes en los platós, cerraron las basílicas, las mezquitas, las sinagogas, las iglesias, y entonces en el mundo hubo tiempo para pensar y reflexionar. Como digo siempre, un par de mocos en el aire nos pusieron a valorar la familia, nuestros viejos, cuando descubrimos que la ley era pareja para todos. Siempre lo fue. El Señor dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿a quién le quedará lo que estás acumulando? Pero no lo entendimos. Necesitamos una pandemia para entender que cualquiera se podía morir, hasta teniendo 14 años o 90. Y nos preguntábamos cómo íbamos a sobrevivir. Y a medida que las semanas se convirtieron en meses, nos empezamos a adaptar. Y atravesamos diferentes etapas, mientras que todo nuestro alrededor cambiaba. Primero fue la fase... Esto va a durar unos pocos días, porque si no la economía se va a quebrar. Y todos aprendimos a usar Zoom. Hasta la abuela. ¿Cómo es, mi hijo? Claro, ver a otros en la computadora, predicarle una cámara, para mí fue un poco raro. Pero decía gracias a Dios por la tecnología que nos permite llegar. Aprendimos nuevas maneras de lavarnos las manos, nos desinfectamos en cada oportunidad, nos acostumbramos a usar mascarillas. Dejamos de ver las sonrisas en el prójimo.
fuimos gente sin rostro. Eso nos dejó una sociedad mucho más empática, poco empática, una sociedad más desconfiada. Luego entramos en la etapa de esto ya está durando mucho. Y comenzamos a sentir que las manos se nos agrietaban de tanto lavarlas. Las largas filas por el distanciamiento social añadían demasiado tiempo a una simple compra. Y no voy a mencionar los que tuvieron niños en edad escolar atrapados en casa. Fue agotador que todas nuestras relaciones sociales, laborales, estuvieran limitadas a los confines de nuestra sala, separadas por límites virtuales permeables. Y nos preguntamos si alguna vez íbamos a volver al colegio, ni digamos a un concierto, a una iglesia o a un evento deportivo. Netflix solo podía ofrecernos una cantidad limitada de películas porque los estudios de cine estaban cerrados. Y entonces nos presentaron la reapertura por fases. Los negocios esenciales comenzaron a abrir, podíamos ir a la peluquería. Algunas señoras salieron escondidas en el baúl de su auto de la casa a la peluquería porque no quería que nadie las viera y notara lo que la pandemia les había hecho en sus cabellos. La iglesia comenzó a reunirse en forma limitada. Podíamos comer en algunos restaurantes hasta que apareció una vacuna en el horizonte y después a la mano. Y a medida que volvíamos a la vida normal, algo inesperado sucedió dentro nuestro. Muchos tenían miedo de salir. Mucha gente está en terapia porque no quiere quitarse la mascarilla hasta hoy. En medio de la cuarentena, anhelábamos volver a la vida que conocíamos, pero cuando nos dieron la oportunidad, muchos vacilaron. No nos dimos cuenta que mientras que tratábamos de mantenernos vivos, nos estábamos transformando. Y estos nuevos ritmos que calificaban como la nueva normalidad, esa combinación de restricción, necesidad, repetición, formó en nosotros nuevos hábitos que han hecho difícil que las cosas vuelvan a ser como antes. Fue nuestro 9-11, cambió la vida tal como la conocíamos. Y algunos acudieron a terapia, y este es el punto, por estadística. ¿Sabes cuál fue el consejo más repetido por miles de terapeutas a los que tenían miedo de volver a la normalidad? Hay un solo consejo que repitieron todos los profesionales. Para volver a la vida normal solo tienes que dar un paso cada día. No te apures, no te metas en un concierto así de plano. Es un pie detrás del otro. No es que tengo miedo de que vuelva una pandemia peor, un pie detrás del otro. En otras palabras, lo mismo que me dijo mi amigo en la escalada de la montaña. Pongamos un pie detrás del otro y no miremos arriba para saber cuánto falta. Es la única manera de esperar una promesa, un pie detrás del otro, aleteando. A veces corriendo, a veces aleteando, a veces planeando, en el mejor de los casos remontando. Es la única manera de adaptarnos a un cambio, un pie detrás del otro. A los inmigrantes, a los que no se adaptan todavía a este país, a los que añoran el pasado, a los que extrañan horrores a los suyos. Es un pie detrás del otro, vive un día a la vez. Hoy lo cantamos. Yo sé que a veces nos rodean corredores veloces. Hay algunas águilas que remontan vuelo mucho más alto de lo que podamos ver. Es difícil ser alguien que camina o aletea cuando estamos rodeados por grandes corredores y águilas o gente que simula ser águila. No obstante, en algunas ocasiones, insisto, caminar un pasito a la vez es lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. Enhorabuena, estamos llegando casi a diciembre, un pasito a la vez. Caminar un paso a la vez cuenta, mija, cuenta, mijo. Y un buen día, te lo prometo, va a llegar la liberación. ¿De este lado o del otro lado de la eternidad? Porque no nos equivoquemos, habrá muchas batallas todavía, mucho sufrimiento, muchas muertes. Pero el día D ya ocurrió, cuando nadie estaba mirando. Y al final del día D todo cambió. Había una abertura, una pequeña brecha, una pequeña fisura que está creciendo todos los días. La pequeña brecha del día D ya se abrió. Así que sigamos caminando, porque cuando esperamos lo más importante, lo que nos está ocurriendo mientras tanto nos lo perdemos. Y es muy importante lo que nos ocurre mientras esperamos. Cuestión de tiempo. Las cosas, hijo, hija, van a suceder en el uso horario de Dios. Pero hasta ese momento, aletea, planea o remonta, pero resiste, un paso a la vez. Dale un aplauso grande al Señor de señores, dale un aplauso grande al Señor de señores, al Rey de Reyes. Vamos, mis queridos colibríes. Águilas.
Todo tipo de ave, vuela, 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 remóntate en el Señor. Te exaltamos, Rey. ¡Impresionante! Vamos a darle el aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. Te exaltamos, mi Rey. Dulce Espíritu. Ya casi nos vamos. Es el día que celebramos Acción de Gracias. Marcos Witt habló del agradecimiento el domingo pasado. Y yo quiero terminar con una oración dando gracias a Dios por habernos dado favor para dar un paso a la vez. Por haber llegado hasta acá, que no es poco. Aguantamos, resistimos. Algunos llegarán a longevos sirviendo al Señor. Otros quedarán en el camino, pero no porque fracasaron, sino porque quizás nos llegue el momento de partir a la eternidad. Pero el Señor nos dirá, bien hecho, siervo fiel. La fidelidad no se mide por grandes pasos, por grandes carreras, sino es quien resiste, quien se despoja de pecado y de todo peso y resiste y prosigue hacia la meta, resiste, aguanta. La palabra hoy es mantente vivo, respira náufrago, quién sabe lo que traerá la marea mañana. Pero mantente vivo, sobrevive. Lo único que tendrás hoy es sobrevivir un día más. Y cada noche que te vayas a la cama dirás, hoy sobreviví, hoy respiro, hoy es un día más. No estás en un hospital, no estás en la cárcel, no estás bajo un puente. Así que ya hay 3 razones muy básicas y fundamentales para decir, gracias Señor, me cuesta horrores este país o me cuesta horrores de donde vivo, pero estoy un pasito a la vez sin mirar hacia arriba, aleteando. Así hay que esperar. Y si nos toca la liberación de este lado, bien. Si la liberación la vemos del otro lado, también bien. El día de ella ocurrió, la victoria ya ocurrió allí en una tumba que hasta hoy permanece abierta y no hay cadáver a quien honrar porque está vivo aquel que quisieron poner dentro de una montaña o una piedra. El día de ella ocurrió. Vamos a agradecer a Dios. Levanta tus manos al cielo conmigo. Padre, gracias a los que hoy están recibiéndote por primera vez. Hay mucha gente que hoy necesita hacer esta confesión de fe. Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Algunos necesitarán reconciliarse y otros tantos levantaremos las manos y diremos, Señor, gracias, porque a pesar de mis fallos, mis equívocos y mis errores, he llegado hasta aquí. No ha sido fácil, no ha sido una gran carrera ni la mejor performance. Desde luego, hubiese querido llegar antes o en mejores condiciones, pero aquí estoy. Levanta tu mano y dile, Señor, aquí mi alma rota, mi corazón dañado, pero aquí sigo en la carrera, todavía permanezco en el juego. Si no te molesta, voy a seguir dando un pasito a la vez. Ahora no puedo correr ni esperes una gran remontada de águila de mí. Solamente el torpe intento de alguien que quiere mantenerse en la competencia. En la vida hemos peleado, hemos luchado y estamos llegando a los finales del año 2025. Para muchos fue un año exitoso y para otros atroz. Para algunos muy peleado, muy luchado y para otros más liviano, lo que sea, todos juntos llegaremos a la meta. En este caso se supone que soy tu pastor, tu líder, torpemente, por cierto. Y me aseguraré que todos lleguen a casa y me mantendré detrás, vigilando el camino, controlando los depredadores. Pero hay un pastor muy superior que desde los cielos nos está mirando, y eso me incluye. Y que dicen, por aquí es. Continúa aunque no veas resultados. Vamos, adora al Señor, vamos a agradecer a Dios, vamos a agradecer. Solo 2 minutos para agradecer, vamos, con tus propias palabras agradecemos a Dios. Dile gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Levanta tus manos y agradece a Dios por todo, por la salud, por no estar en la cárcel, por no estar en el hospital, por no estar internado, por tener comida. Agradece a Dios por poder vestirte. La mayoría agradezca si no han enterrado nunca un hijo. Agradece al Señor, la mayoría, por sus piernas fuertes, por no estar confinado a una silla de ruedas. Y quien esté en una silla de ruedas, agradece a Dios que tu mente aún funciona. Agradece a Dios que todavía puedes bendecir.
Oh, tanto Señor te damos gracias. Te exaltamos, Rey. Thanksgiving. Acción de gracias. Gracias, gracias, gracias a los que esperan. Tendrán nuevas fuerzas. A los que esperamos en ti, confiamos en ti, Señor. Oh, y ahora vamos a empezar a ver que muchos también están esperando. Se despertó ese sesgo de ver a tantos que esperan como nosotros. Todos esperamos victorias, cambios, transformaciones, nuevos años. Oh, corazones sanos, cuerpos con salud. Te exaltamos, mi Dios. A ver, todos los sobrevivientes de la pandemia, agradezcan a Dios. Hemos sobrevivido a una guerra bacteriológica. Somos los sobrevivientes, somos los veteranos de guerra, de una guerra bacteriológica. Una guerra que llegó a nuestras cocinas, los dormitorios, las salas, y por alguna razón divina resistimos. Estamos sanos, no nos morimos. Me consta que hay gente aquí que estuvo entubada y hoy está de regreso a la vida diciendo: Señor, gracias por una nueva oportunidad. Gracias, porque aunque me toca esperar lo que me falta, estoy agradecido y agradecida por todo lo que tengo. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu liberación. Señor, he predicado lo que creo me has dicho que diga. He transmitido sin omitir lo que sé que es tu revelación. Quede esta palabra sellada, escrita en las tablas de sus corazones y atadas a su cuello. Soy libre de esta palabra a partir de ahora y queda gravitando en el éter y en cápsulas de tiempo de internet, para que dentro de miles de años, si tú no vienes primero, haya gente recibiendo esta palabra. Que el día D, que la pequeña brecha del día D ya ha ocurrido, confiando en ti, mirando como los héroes del salón de la fe hacia el futuro,